Eguerdion da mila esker. Urtero egiten dugun bezala, prensa aurrekoa merkatuei atzo bukatuta eta balantzea egiteko ordua da. Nola dauden konposaketak lehenengo taldekoa bigarrena eta fidelizatuak edo utzitako jokalariei buruz ere hitz egingo dugu. Eta gero zuen galderai erantzutzea. Hori da helburua eta hori da, gaur nahi deguna saldu zuei da eskerrak eman zuei hemen egoteagatik. Decía que como todos los años hacemos un balance de lo que es el cierre de mercado, con posiciones de plantilla, primer equipo, segundo y fidelizados o cedidos, y luego responder a las preguntas que entendáis que son de carácter deportivo y que podamos estar lo más precisos y con la idea de aclarar vuestras dudas, ¿no? Como sabéis, la plantilla está cerrada en 22 jugadores, con una media edad de 29,4, con Marco Joel en portería, Álvaro Tejero, Correa, Ramis, Paulo Oliveira, Burgos, Pedro Vigas, Anaitz Arbilla y Cote en línea defensiva, una línea defensiva de 8 jugadores, con 4 pivotes, Pape Diop, Edu Espósito, Gonzalo Escalante y Sergio Álvarez, con Fabián Orellana, Pedro León, Takashi Inui, Pablo de Blasis, y en ataque con 4 jugadores que son Sergi, Quique, Charles y Quique González. Sería Quique García y Quique González. Con una plantilla de 22 jugadores, como sabéis, con fichajes, donde hemos incorporado a 6 chicos, 3 de ellos han venido libres y otros 3 de ellos hemos tenido que pagar un traspaso. Las 6 altas ya las sabéis, pero os las digo: Esteban Burgos, Álvaro Tejero, Quique González, Takashi Inui, Edu Espósito y Robert Correa. Las bajas, obviamente ya sabéis del año pasado cuáles son. Las de los traspasos de Rubén Peña, de Joan Jordán, de Cucurella, de Pablo Herbías, y luego ya las salidas de Asier, de Pere Millá y de Marc Cardona, que no ejercimos la opción de cesión. 3 plazas extracomunitarias, que son Inui, de Blasis y Esteban Burgos. Eso en cuanto a lo que es un poco la composición del primer equipo. En cuanto a lo que es la confección del segundo equipo, como sabéis, hemos logrado traer este año a Umbe, que ha sido un reto y que ha sido algo importante para el club. No ha sido fácil, pero que bajo mi punto de vista hay que agradecer a la Federación Vasca también que nos ha ayudado en poder traer a Umbe y lo que conlleva traer a Umbe el filial, para abrir también la posibilidad de que el socio pueda subir a ver los partidos del filial nuestro, y que para nosotros es una gran noticia esa posibilidad de que tengamos cerca en el día a día a los chicos, ¿no? Una plantilla de 24 jugadores con 3 porteros: John Miquel, Amador y Dani, Cubero Paul, Camus José Hernández, Alex Malón, Dufour Cristian, Leiza Rubén del Valle en línea defensiva, Chaver Iriarte, Atienza Miguel Marí y Matías en zona de centro del campo, Alain, Equi Bravo y Jaime de Dios, y luego en punta Sergio Ríos, Unai, Urco y Eñaut Mendía. Decir de este equipo, que me parece importante: hay 4 chicos entrenando en dinámica desde el minuto 1 con José Luis, que son Cubero, Equi, Jonmi y Marí. Están toda la semana con ellos y hay una satisfacción del nivel que tienen y del día a día de ellos. Y luego 8 chicos que han pasado del Urco al Vitoria, que es otro paso importante en lo que es la escalera nuestra de la base, ¿no? Que son Alain, Unai, Dufour, Equi Bravo, Cristian Rodríguez, Cubero, Leiza y Matías. Pasamos al siguiente paso, que es el tema de los cedidos o fidelizados, que es otra área importante en el club.
y ahí vamos a hacer dos escaleras. Una, los chicos que son primer equipo y los chicos que han salido cedidos a equipos de segunda B que tenían contrato con el CD Vitoria. Como sabéis, Jordi Calavera cedido al Girona. Como sabéis, Roberto Olave cedido al Albacete. José Martínez cedido al Granada. Asier Benito cedido a la Ponferradina y Nano cedido al Cádiz. Y luego tenemos los chicos que han salido del Vitoria cedidos, todos, que son Quique Pina al Badajoz, Julen López al Baracaldo, Alain Ribeiro al Leioa y Kaiser al Arenas. Son 9 jugadores que están en la estructura, aunque estén en otros equipos, en donde van a tener sus responsables, su día a día, su seguimiento y el trabajo que siempre hacemos con ellos de estar cerca y de ver la evolución que tengan, ¿no? A partir de ahí, lo que es un poco ya el cierre o el análisis de cómo ha quedado la configuración de las 3 líneas que os he dicho, primer equipo, segundo y cedidos fidelizados. Antes de entrar en las preguntas, que posiblemente sea lo que más os interese, sí me gustaría también hacer un punto en donde también va a ser la presentación del cierre de la Secretaría Técnica del club, ¿no? Como sabéis, ha habido 2 salidas que hay que agradecer a ambas, que son Asier Santana, que entendía que quería buscarse una línea de entrenador y que a pesar de haber estado a gusto, pues él ha enfocado su tarea por otro lado. Y Lluís Codina, ¿no? Que Lluís Codina yo creo que merece el máximo de los máximos, por lo menos por parte mía y también de Eibar, porque le vino una oportunidad de poder trabajar en el Alavés en otra área que no era secretaría técnica, sino que era de delegado, y no había duda de que se le animó y que era algo positivo para él y que para nada ha llevado a ningún problema, todo lo contrario. Agradecer eternamente a su día a día y a lo que nos ha dado mucho como jugador y como técnico y sobre todo como persona, ¿no? Entonces hemos tenido que ajustar eso y obviamente hay para mí 2 grandes incorporaciones en el Eibar, en la Secretaría Técnica, y digo grandes porque también han tenido un pasado como futbolistas, que son Eneco Romo y Fran Rico, ¿no? Y yo creo que los 2 sean miembros de la Secretaría Técnica pues en esa línea de lo que es crecer, mejorar, y lo que yo más de una vez he apuntado, que uno de los grandes secretos del Eibar yo creo que es un grupo de trabajo, pero está rodeado de gente buena, pues no hay duda de que es así, ¿no? Más luego la continuidad de Alberto, de Unai, de Arkaitz y de Mikel, ¿no? Que ellos también han tenido posibilidades de situaciones que podían valorarlas, pero que también han entendido que en el Eibar están a gusto y han dado un paso en continuar en el Eibar, y que hay que agradecer también, ¿no? Pero uno de los grandes secretos del Eibar es este grupo de personas, ¿no? Quizás no se habla mucho de ellos, pero sí creo que es el momento de decirlo, ¿no? No voy a desglosar demasiado, pero sí quiero tocar 3 cositas sobre ello, que vamos a estar trabajando en el mercado internacional, sobre todo con Alberto, con Fran Rico y con Arkaitz Lacambra. Mercado nacional estamos más Mikel Martija y yo. Eneco Romo está más en el área de lo que puede ser el jugador fidelizado, segunda B, sub-23, filiales. Unai está con todo el departamento tecnológico de lo que son la base de datos, todas las herramientas que necesitamos para que seamos efectivos. Y luego un externo que hoy no está aquí porque no está trabajando a full, sino hemos contratado un chico externo que es Álvaro de la Fuente, que va a trabajar desde Madrid, y en donde estamos hablando de 8 personas, 7 a full y 1 externo, incluido yo, que tengo que agradecer mucho a Eibar que el Eibar nos esté dando la posibilidad de tener esta gente, esta estructura y sobre todo este presupuesto, ¿no? Que no es un presupuesto pequeño para manejar
un club como el Eibar, ¿no? Y a partir de ahí, yo el objetivo mío de plantearos cómo ha quedado el área deportiva de las plantillas y la secretaría técnica, entiendo que ya lo he desarrollado y yo estoy ahora abierto a vuestras preguntas sobre lo que entendáis que es de interés. Barrentzat. Bai. Lasaia, hombre, azkeneko ordura arte ez gera egon ezer beharrik, ez genuen ezer beharrik eta zentzu horretan lasai egon geha, bai. Hombre, esan da oso luzea. Oso luzea, eske ezinezkoa da 3 jardunaldi jokatzea eta ohandin merkatu irikita dotea, eske da gauz bat, eske ez daki zeinek ikusten duen ondo hori. Baina nire arloko jendeak bentsat, eta ez bakarrikan gure taldean, baizik eta kanpoan, denok ikusten deguna da oso luzea dela. Lasai, bueno, bai, lasai ongea, ze, bueno, plantilla konposak eta eginda zegoen, eta zentzu horretan ez dira egon alarmak ere ateatzeko, da zentzu horretan lasai ongea. Merkatuaren hasieratikan nahiko azkar mugitu geha ekartzeko mutilak, kostatu zaigu gehiago ateatzea. Baina, bueno, lortu dugu baita ere ateatzea, eta zentzu horretan, bai, lasaitasun puntu bat eduki dugu. Oroar pozik zaudete, taldean nola geratu den? Bai. 22 jokalari, posizioak doblatzen, badaukagu jokalari batzuk polibalenteak 2 lekutan jokatzeko aukera daukatenak, ez genuen nahi plantilla luzeagoa, mantendu dugu nahi genuen jokalariak, ekarri dugu nahi genuen jokalariak, eta gero badakizute, traspaso potenteak egin dugu baita ere, eta reziklaje horretan saiatu geha ekartzen ikusten genuen jokalariak nivela emango dutenak, eta zentzu horretan posi gaude bai. Ze suposatzen du Eibarrentzat, edo zer esan nahi du Eibar zelako talde batek jokalariak saltzea talde handietara? Pausu bada Eibarren garapenean, erakusten du hemen gauzak ondo egiten ari direla? Bai, nire ustetan bai, da gaina behaien lana da, eta kluaren lana da, ez da bakarrikan nire lana, ez? Negoziaketak dudagabe hor daude, eta hor, lortu dugu nire ustetan pauso bat ematea zentzu horretan, badaukagu jokalariak etorri diranak Eibarrera, eta, pauso bat eman dute behaiek ere behaien ibilbidean, eta iruditze zait hori ere, ekartzerako orduan beste jokalari batzuk hori erakustea reklamo badala, eta hori ere badala balio bat guretzat. Eta bi azkenak, alde batetik, garrantzitsua hiriarentzat filiala unbera ekartzea? Bai, dudagabe, niretzako albiste oso ona da, ze zentzu horretan gertutasuna, guk ere zerbitzu bat ematea gure bazkidei, ze txartel berdinarekin aukera daukate filiala ikusteko, eta zentzu horretan iruditze zait erderaz esango dizut, baina sentido de pertenencia gerturatzeko gai gerala. Eta azkena, bi fitxaketa handiak ekarri dituzue? Bai. Neri iruditze zait gozea behar dala, ez bakarrik jokalariak ekartzerako orduan, baizik eta gure lanerako orduan bai, eneko Real Unionen egon da, badaki pixkat nola landu behar duen, Eibarren jokautakoa da, behak perfil oso ona dauka, da Fran ikusi genuenean ezakala jokatzeko auke, behak ikusi zula ja lagan ezula, o ezula jarraituko jokalari bezala, ja itzegin da ongea ja aurretik, bai amaia eta bainik, eta behak eukidu aukerak beste batzuk ere, baina itzegin genuen nik uste tustaiaren erdialdea hola, eta baiezkoa eman zigun azteko gurekin, da iruditze zait Galiziatik etortzea Eibarrera lanera, zerbait badaukala, eskertzekoa ez.